Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy presentamos una nueva película competición en la sección oficial. Se trata del Buen Patrón y aquí tenemos a gran parte de su equipo para presentarla. Tenemos a Fernando León de Aranoa, el director, tenemos a Jaume Rouras, productor, tenemos a los actores Javier Bardem, Manolo Solo y Óscar de la Fuente, aquí arriba, y también a Almudena Amor, actriz de la película. Y también quería decir que en la primera fila tenemos a otras 4 personas igual de importantes, que son la actriz Sonia Almarcha y los actores Fernando Albizu, Tarik Rimili y Celso Bugallo, que también pueden responder a vuestras preguntas, ¿vale? Yo quería comenzar con una pregunta precisamente para el productor y para el director. Me consta que habéis trabajado mucho juntos a lo largo de los años, si no me equivoco, con Los lunes al sol, Princesas, Amador, Un día perfecto. Y me gustaría saber un poco cómo ha evolucionado esa relación entre ambos, si sois una familia, ¿no? Y qué cosas se han mantenido. Bueno, trabajo yo. Fernando Hace películas. exacto, hace películas Es otra cosa. y trabaja con actores. No, empezamos con La espalda del mundo, ¿no? O sea, antes de Los lunes, y esto debía ser en el 99. Sí que estuvo aquí en el festival. Sí, que estuvo y que ganamos un La presentamos. premio, sí. Y que era una gran película documental. Pues, no sé, yo creo que empezamos a congeniar en las cosas de la vida, en las cosas del cine, en lo que nos gustaba y nos gusta hacer, el tipo de películas. Y pues nada, pues hemos ido durante todo este tiempo, pues eso, no sé, 5 o 6, ¿no? Porque te has dejado la de Podemos, que es una película un poco diferente, pero también tiene, creo yo, su valor histórico. Pues nada, nos ha encantado como siempre. Él ha visto crecer a mis hijos, yo a su hija, y como decimos a veces, pues vamos a ver qué hacemos para molestar. Y bueno, y con Javier además también hemos coincidido en otras cosas no tan serias, pero en otro tipo de comedias, y yo creo que los parámetros de creación, de pensamiento y tal, pues son bastante paralelos y homogéneos, y esto pues nos lleva a que pues, Fernando sea capaz de llevar a las pantallas la maravilla que supongo que muchos habéis visto ayer y hoy, y que esta noche presentaremos, que al fin y al cabo son fotografías no deformadas de lo que es, por desgracia, la vida misma, ¿no? Y nada, pues él tiene más canas, yo ya no tengo pelo, pero aún nos queda, creo yo, mucha fuerza para continuar. Hola, ¿qué tal? Pepa Blanes, Cadena SER. Quería preguntarles a Javier y a Fernando por el retrato de este hombre hecho a sí mismo, ¿no? Un poco qué referentes habéis tenido en el empresariado español, si es que hay alguno. Y luego por esa escena en la que la comida con los amigos, en la que se destruyen o se nombran una serie de tópicos, entre ellos las ayudas al cine español. No sé si es el humor la única manera de enfrentar este tópico que hemos oído hasta la saciedad. Bueno, empiezo por esta parte, ¿vale? Yo creo que el humor es la mejor manera de acercarse casi a cualquier cosa, ¿no? Es una manera para mí al menos, ¿no? de entender las cosas y también de explicarlas, ¿no? O sea, al final es parte de la vida, y yo siempre he intentado que estén en mis películas, ¿no? O sea, creo que algunas películas anteriores de las que hemos hablado de Los lunes, Jaume, ¿no? De Los lunes al sol que presentamos aquí, ya había humor, ¿no? También en muchas otras, pero es verdad que esta historia en concreto yo sentía más la necesidad de que ese humor estuviera más afuera, de no frenarlo, porque en mi caso a veces lo que me pasa es que tengo que frenarlo en algunas historias, ¿no? Aquí decidí no hacerlo, ¿no? Porque sentía que era la mejor manera de contar, bueno, pues una historia con los ángulos y lo que cuenta esta historia también, ¿no? Al final ese paisaje del empleo tan deteriorado y tan jodido, ¿no?
y la manera en la que el paisaje del empleo se relaciona con, perdón, las relaciones laborales se mezclan con las relaciones personales, pues me parecía que el humor era la mejor manera de hacerlo, ¿no? Porque tiene algo catártico también, ¿no? Y parece que reírse de las cosas es una manera de vencerlas también, ¿no? De exorcizarlas. Y en la escena en concreto que mencionas, pues sí, ¿no? La verdad es que, bueno, eso que mencionas aparece en montaje. Realmente no estaba en el guión. De hecho, cuando se me ocurre en montaje, digo, ¿cómo no se me ha ocurrido al hacer el guión? O en rodaje, ¿no? ¿Cómo es posible? Y lo añadí, ¿no? Sí, es una especie de pequeño ajuste de cuentas personal, íntimo, pero que al hacerlo, creo que lo hacemos muchos, que llevamos escuchando ese tópico, que es de los más absurdos y aburridos, y ya por mucho que se explique en serio, da igual, no se consigue aclarar, ¿no? Así que dije, bueno, a ver si riéndonos un poco de esto también conseguimos explicarlo mejor, ¿no? Bueno, yo creo que al final el humor tiene esa capacidad, ¿no? Que es esa capacidad que tiene la ficción también de las cosas que no nos gustan o nos parece que funcionan mal, pues cogerlas y subirlas a un escenario, subirlas a una pantalla y de esa manera pues reírse de ellas y de esa manera exorcizarlas, ¿no? O vencerlas también. Buenos días. A la pregunta de en qué empresario está... No, yo creo que cuando la escritura es tan fina y tan honda y tan bien creada como la que hace Fernando, es un regalo para el actor, ¿no? Entonces no había poco que añadir. Simplemente, bueno, pues tener el ojo abierto y el oído abierto y reconocer unos comportamientos de unos tipos. Algunos son públicos, otros son privados, otros no tienen nada que ver con la empresa, pero sobre todo el personaje ya estaba escrito así y es muy reconocible, ¿no? Y es traerle cuerpo y voz a eso. Y sí, pues hay unos referentes que ves o que escuchas o que has visto, pero no hay nadie en concreto, ¿no? Don Julio Blanco ya existía en la página y era así, era ese tipo, ¿no? Luego él y yo jugamos y nos inventamos pues un comportamiento, una cosa que nos hacía gracia y también lo reconocíamos en algunas otras personas y ahí empezó el juego, era un juego. Igual la referencia esta vez es más en lo exterior casi, ¿no? En pequeñas Sí. cosas, pero en la invención del personaje, en el papel cuando hacía el guión, pues también siempre hay historias que te pasan cerca, claro, ¿no? Y que tienen que ver con eso, ¿no? Con una manera de manejarse que tiene que ver con eso que cuenta la película, ¿no? Con entrar un poco al principio en la vida de tus trabajadores para conseguir que haya ese equilibrio trucado, ¿no? Que hay en su empresa, en esa fábrica de básculas, ¿no? Y bueno, me parecía que esa manera de proceder de él, ¿no? De entrar en la vida de ellos, ¿no? Cada vez un poco más, ¿no? Porque ese es un camino que cuando lo abres ya no sabes hasta dónde llega, ¿no? Como cuenta la película un poco. Me parecía que era algo que regalaba mucho humor, por un lado, ¿no? Porque es un personaje, bueno, y que a la vez permitía hablar de esa otra parte, ¿no? De esa interacción entre lo profesional, lo personal y lo precario de la situación de los trabajadores, ¿no? En esa empresa. Hola, buenos días. Yo quería hacer dos preguntillas. La primera es sobre, bueno, viendo la película, no sé, tengo la impresión de que no hay nadie, digamos, bueno en el mundo laboral, que todos son como muy egoístas, ¿no? Todos se mueven por un interés egoísta. No sé si igual alguno de los personajes se quiso hacer un poco más blanco, o sea, todos tienen como un lado un poco turbio, ¿no? Todos, yo lo he visto en todos, y no sé si en algún momento eso se ha tratado concienzudamente o no. Y luego también quería preguntar, después de haber hecho el guión, cuando ya se estaba quizá en producción de la película y todo, si igual mirando el mundo laboral se ha quedado algún tema fuera que se haya querido tratar. Se me ocurre, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, del que últimamente se ha hablado bastante, y eso, pues igual, pues tenía que haber metido algo de esto, ¿no? Gracias. A ti. Bueno, sí, ya lo están tratando ahora los informativos en este momento, ¿no? La imposibilidad de subirlo, la dificultad de subirlo, ¿no? No, tampoco pretendía, digamos, tocarlo todo, es imposible, ¿no? Yo creo que este tipo de películas tiene algo de ensayo detrás, pero no es un tratado sobre el empleo, ni mucho menos, ¿no? Al final lo que manda es la ficción, ¿no? Son los personajes que conducen la historia, sobre todo el personaje del buen patrón y todo ese otro grupo de personajes alrededor de él, ¿no? O sea, lo que intentas es que haya emoción, que haya, bueno, que te metas en la historia y que la sigas, ¿no? No tanto dejar un tratado, por decirlo así, ¿no? Es más sociológico sobre
sobre el mundo del empleo. Pero, sin embargo, sí me interesaba mucho lo que has dicho al principio. Es verdad que yo, al escribir el guión y según íbamos avanzando en la historia, pues me interesaba contar no solo las relaciones verticales, digamos, ¿no?, de ese patrón con sus empleados, sino también qué pasa entre ellos, ¿no? Porque esas relaciones más horizontales, sí que tiene razón que en la película son relaciones donde no prima precisamente la solidaridad ni el apoyo, ¿no?, ni la clase, sino que hay mucho individualismo, hay mucha competencia, ¿no? Tiene razón en eso, ¿no? O sea, yo creo que esos personajes, casi todos, ¿no?, ninguno de ellos es químicamente puro, ¿no? Ninguno es del todo bueno. De hecho, me hacía gracia que solamente quizá el más positivo o el que tiene más bonomía es el personaje que interpreta Fernando en la película, ¿no?, que es el vigilante jurado de la puerta, que es al que se le espera quizá lo contrario, ¿no? O sea, menos capacidad de empatía, un tipo más. Es el único hombre que va armado en la película. Es al final el que es más capaz de empatizar con todo el mundo, ¿no? Él entiende a José, entiende al patrón, lo cual es un desastre, claro, para su posición laboral, ¿no? Y para su relación con el patrón no le beneficia nada esto, Fernando. Entonces, me gustaba esa idea, ¿no?, que al final él es el único casi bueno, es el único, y que todos los demás personajes, como bien decías, pues todos tienen sus cositas, ¿no?, sus cosas que esconder, Me parecía que me hacía más interesante la narración. Nunca he pretendido hacer una película estereotipada, ¿no?, entre el bien y el mal. Y luego también creo que, hablando de películas anteriores, también contaba algo, ¿no? Sí cuenta como, pues a diferencia de Los lunes al sol, que la presentamos aquí hace 20 años, decía antes, en aquella historia había algo que era el sentido de pertenencia a una clase, ¿no?, que dominaba a los personajes protagonistas, ¿no? Y además que trabajaban en una industria pesada, ¿no?, como es la construcción de barcos, como es el naval, ¿no? Entonces ellos sí tenían eso, ¿no?, como lo tenían los trabajadores del naval, que es el saberse parte de algo, que es algo muy positivo, ¿no? Cuando tienes problemas, pues tienes un apoyo directo, ¿no? Hay una caja de emergencia, pero sobre todo a nivel íntimo, personal también, ¿no? Tienes algo, conservas tu identidad, que es la de pertenecer a algo, ¿no? En este caso, 20 años después, y en este otro ámbito, que no es la industria pesada, eso no existe, ¿no? No hay ese apoyo, no hay esa sensación de pertenencia a algo más grande, ¿no?, como es la clase trabajadora, y cada uno dispara solo, ¿no? O sea, y el personaje de José, que está acampado allá afuera, está solito, ¿no? A mí una de las cosas que más me dolía al rodar, y que sé que tiene humor en la película, pero es un humor doloroso, es cuando José fuera grita: el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Y está siempre más solo que la una, ¿no?, en ese descampado. Y nadie se atreve a cruzar esos 12 metros porque temen ser los siguientes, ¿no? Yo creo que esto pasa, ¿no? Es muy habitual, y me gustaba que la película lo contara, ¿no?, a diferencia de esa otra que contaba más los lazos de clase y la resistencia, ¿no? Hola, buenos días. David Martos, de Onda Cero. Tenía una pregunta para Javier Bardem. Evidentemente has interpretado a asesinos y no has matado a nadie, pero en este personaje vemos quizá la némesis de lo que representas públicamente, ¿no? Eres una persona comprometida con los derechos, activista de una determinada visión política, e interpretas a un empresario que no se parece nada a ti. Yo te quería preguntar si parte del interés de hacer el personaje estaba justamente en eso, en meterte en la piel de alguien que está en las antípodas de lo que tú eres. Gracias. Bueno, gracias. Tampoco, no sé lo que se piensa de mí. Tampoco, o sea, hay para dar y tomar. Sí, pero imagino que también algo de don Julio Blanco lo tengo yo. O sea, igual que es verdad que no he matado a nadie, ¿no? Pero cuando haces el asesino de No es país para viejos tienes que sacar una parte tuya que estaría dispuesta a matar, ¿no? Que la tenemos todos, pero que gracias luego a la ética y a los valores de cada uno, pues la puede frenar. Quiero decir, el actor tiene que trabajar con lo que conoce, que es el instrumento de uno, que es sus recuerdos, sus emociones y sus posibilidades de ser otra persona. Y todos tenemos esa capacidad. Lo hemos ejercido de niños, hemos sido muchas cosas cuando éramos niños, luego lo vamos matizando y al final lo vamos matando o soterrando. Y el actor está obligado a revisar eso y a mirarse desde otros puntos de vista para poder empatizar con el personaje. Porque sí, a la primera lectura dices, uy, qué tipo más desagradable, ¿no?, lo que hace. Pero ya sabemos que enjuiciar el personaje no ayuda a la interpretación y tienes que empezar a empatizar y a entender que, bueno, tiene sus razones, ¿no? Y al final encuentra sus razones.
Y esa es la parte divertida y también la parte didáctica de la interpretación, el poder realmente ver la realidad desde otro punto de vista, no intelectual, sino experiencial, ¿no? Eso hace que, bueno, pues se abran un poco más las miras de cada uno, ¿no? Pero sí, es un personaje que a veces me parecía difícil de defender por lo que hacía, ¿no? Y otras veces me parecía admirable el morro que tiene, ¿no? Que para... Sí, precisamente, buenos días a todos. Javier, quería preguntarte sobre esto precisamente, ¿no? Yo creo que tú nunca habrás trabajado en una empresa, digo yo, no lo sé. Y la pregunta sería si se le coge el gusto a ser el malo de la película, ese personaje que incorporas que a mí en algunos momentos, con otros métodos, pero me recuerda a El Padrino, ¿no? De Marlon Brando a la española. Bueno, está en la escritura, ya lo digo, o sea, la mente enferma es la de Fernando, quiero decir, yo solamente he ejecutado lo que estaba escrito. El papel era mucho mejor persona, el personaje. Llegó. Ese hombre llegaba al rodaje y le decía, pero Fernando, este hombre no puede hacer eso. Estaba encantado haciéndolo. Me lo ha pasado muy bien. Ayer vi a todo el elenco de grandísimos actores y actrices que hacen esta película y lo primero que me salió fue, mira, todas mis víctimas, es que todas han sido víctimas de este señor. Y esa capacidad de obtener el poder, ¿no? Y de buscar el poder, pues es divertido interpretarlo. Vivirlo debe ser terrible, ¿no? Sobre todo si eres inconsciente sobre lo que estás ejerciendo sobre los demás, ¿no? Pero interpretarlo es divertido, claro. Aprovecho también para preguntar al resto de actores presentes aquí cómo ha sido el proceso, si también ha sido divertido, cómo os habéis enfrentado a estos personajes, tanto a Óscar, a Almudena, a Manolo, también incluso a los que tenemos en la primera fila. Es una película muy coral, con un equilibrio muy perfecto, ¿no? Una balanza estupenda entre los diferentes tipos de interpretaciones y estaría bien escucharos. Bueno, es que con un guión así, lo ha dicho ya Javier, con unos personajes tan bien dibujados y con unos compañeros tan buenos, con este nivel, es muy difícil cagarla. Es que no se me ocurre otra cosa. Es que cuando el material es tan bueno, bueno, es que están todos los elementos. Un compañero más. Yo no tengo mucho más que añadir. Es que es verdad. Digo, puedo añadir un poco que efectivamente a mí me ayudó mucho el estar solo. Porque yo realmente grababa y yo tenía a Javier y a Fernando siempre ahí enfrente, ¿no? Como estaban allí en la otra punta y de vez en cuando se acercaba a Fernando, de vez en cuando, y me daba alguna cosita. Pero yo tenía mi campamento allí, efectivamente ayudaba, y sobre todo la escritura estaba tan escrita. Recuerdo hablando con Fernando que no había mucho que cambiar porque está tan pulido, tan orfebre, ¿no? Lo que decíamos antes, un trabajo de orfebre fantástico en la escritura. Sí, yo sumando a eso, como que más allá de la materia prima del guión que había, como que en el rodaje, la pasión, como hilar fino, como ir al detalle, no pasar por encima de nada. A mí eso que estoy empezando, la verdad que fue un aprendizaje absoluto. Trabajar con ellos cada día era como, wow, valorar realmente la pasión que tienen por lo que hacen. Es muy fuerte y es muy guay. Fernando, dinos algo. Sí. Siempre. Oye, perdona, que sé proyectar. Digo que yo me lo pasé muy bien. Que me lo paso muy bien siempre y me reía mucho con Javier. Los caretos que me ponía y era complicado. Cada vez que decía corten, me escojonaba. Ha sido muy, muy, muy divertido. Muy divertido. Un poco duro por el rollo de la pandemia, que había que estar muy separados y no había mucha complicidad porque cada equipo estaba por su lado, siempre con la mascarilla o con la careta, pero estuvo bien. Es maravilloso todo. Y es mi cumpleaños, por cierto. Aprovechando.
concordo. He pensado muito em La Classe Obrera Valparaíso, de Hélio Petri, vendo a película de ustedes. Pero creo que hicieron una clase obrera al revés. Petri se inscribe en la tradición del gran cine político europeo de los años 70. ¿Cuánto le ha influido ese cine político de Petri y de otros? Y una pregunta para Bardem. Históricamente se han cometido muchos crímenes en nombre del honor. ¿Cuál es el código de honor de Blanco y qué delitos ese código encubre? Muchas gracias. Bueno, mira, antes iba a decir, como habéis hablado antes un poquito del personaje, había una cosa que decía Javier, ahora mismo voy con lo que preguntabas, que me parecía muy interesante, ¿no? Como también uno busca referencias fuera, pero yo creo que este trabajo pasa también por buscarlas dentro siempre, ¿no? Desde luego ellos, que es al final la materia prima, ¿no? De cualquier actor, supongo, ¿no? Tiene que ver con eso, con buscar dentro. Pero también al escribir también tienes que hacer un proceso parecido. Y es verdad que lo que mencionaba Javier sobre las relaciones de poder era muy importante, ¿no? A la hora de escribir y hacer la película, porque eso está en todos nosotros, ¿no? Da igual que tengamos una fábrica de básculas industriales o no, ¿no? Como al final pues el que tiene algo de poder tiene la tentación o el riesgo de utilizarlo, ¿no? De una manera. Y en la empresa que describe la película pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, el patrón ejerce ese poder sobre sus trabajadores, pero los que tienen un cierto poder, es decir, un cierto cargo, un cierto estatus dentro de la empresa, a su vez lo van a ejercer sobre los que están por debajo, ¿no? Yo creo que esa es una manera de hablar no solamente de esa jerarquía empresarial, digamos, que sería un resumen muy tonto, sino al final de las relaciones, ¿no? Las relaciones humanas y de cómo, bueno, pues cómo eso está en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, la advertencia es, todos llevamos un blanco dentro en potencia que a veces pugna por salir, ¿no? Y creo que está bien también saberlo, conocerlo y, bueno, y que uno cuando trabaja, yo en mi caso también escribo desde ahí, ¿no? O sea, no solo desde el deseo, en cuanto a los personajes, ¿no? O sea, a veces escribes los personajes que deseas ser, esto pasa, y a veces también escribes los que temes ser, ¿no? Los que te da miedo poder llegar a ser. Yo creo que esas son como las materias primas al final, que es muy importante las dos cosas, ¿no? No solamente lo que ves o o sea, que buscar dentro siempre es importante así, ¿no? En cuanto a lo que decías, a ver, yo creo que todo lo que he visto a lo largo de mi vida influye, ¿no? No solamente el cine político, también lo contrario, ¿no? El cine comercial, al final todo deja algo, ¿no? Y no necesariamente, bueno, no sé, yo creo que en tu formación cultural y sentimental influyen muchas cosas, ¿no? El cine político hay, pues como todo, lo hay muy bueno y muy malo también, ¿no? O sea, no por el hecho de serlo, ya es un tipo de cine que uno defienda, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho la manera en la que el cine italiano, en que la comedia italiana de los años 70, 80, ha retratado pues, a la clase trabajadora, ¿no? Porque lo ha hecho con mucho humor muchas veces, ¿no? Y lo ha hecho también pues, con sentido, con respeto, con ternura también muchas veces, ¿no? Pero también con un sentido crítico muy ácido, ¿no? No sé, las películas de Torre Scola, ¿no? Por mencionar a alguien, ¿no? Así quizás el tipo de cine que más me ha influido, pero películas en las que pesaban mucho las dos cosas, ¿no? Una interpretación política de la vida, pero a la vez lo que estaba delante en la historia eran los personajes y sus historias, ¿no? Y lo que les pasaba cuando cierran la puerta de su dormitorio y se quedan solos, ¿no? Entonces me parece que eso, en mi manera de entenderlo, tiene que estar delante, ¿no? Y lo otro está ahí, forma parte de la vida y aparecerá aunque no quieras, ¿no? Referente al honor de Julio Blanco, no sé cuál es el honor. El peor crimen que puede hacer él, pues, bueno, pues el que hace, ¿no? El abuso de poder, el atropellar los derechos fundamentales, incluso, bueno, pues, éticos, morales de los trabajadores para ser reconocido con un premio, ¿no? Eso ya solamente es bastante deplorable, ¿no? Y las subvenciones, ¿no? Las subvenciones. Bueno, hola a todos, enhorabuena a todo el equipo, es una gran peli. Tenía mucha... Estoy aquí. ¿Qué tal, Javi? Tenía muchas ganas de oír la pregunta es para Fernando. Tenía muchas ganas de oír el trabajo de Celtia Montes, la compositora, que bueno, me parece una de las grandes compositoras de música para el cine que hay ahora mismo en España. Y además creo que también es importante darle visibilidad en un gremio en el que bueno, no se da mucha visibilidad precisamente a mujeres compositoras. Me gustaría saber, Fernando, cómo empezasteis a trabajar juntos y cómo llegasteis a la conclusión de que este era el tono que queríais darle a la partitura de la película. Gracias. Pues la verdad es que ha sido un proceso, a mí me ha gustado mucho el proceso, ha sido un proceso magnífico, ¿no? El trabajo con ella. Ha sido muy lento, muy laborioso, empezó casi a la vez que el montaje
y un trabajo muy minucioso por su parte, sobre todo, claro, ¿no? De ir buscando precisamente el tono, ¿no? Que me parecía tan delicado y tan difícil, ¿no? Porque bueno, la película tiene esa mezcla, ¿no? de contar lo que cuenta, hemos hablado ya de ello, ¿no? Esa mezcla de drama, ¿no? De cómo se va oscureciendo, aunque sea siempre sin perder la sonrisa, ¿no? Pero también tiene mucho humor y a veces está muy arriba, ¿no? El humor de la película. Entonces ese tono que era delicado de manejar en el guión, no tanto, porque cuando escribes el guión estás tú solo y todo es... tú lo ves clarísimo, ¿no? Luego llevarlo hasta la pantalla pasas tantos procesos que corres, supongo, el riesgo de que eso se pierda, ¿no? Pero bueno, todo el trabajo con ellos, con los actores, con cada persona que iba haciendo esta película, pues lo iba conservando, ¿no? Lo iba alimentando, mejorando, ¿no? Y con Celtia, digamos que ya su trabajo en esa última etapa, que es componer la música de la película, me importaba mucho eso, ¿no? Y vamos, yo creo que dio con el tono exacto, que me parecía muy difícil, ¿no? Muy delicado, ya digo. Tiene mucho humor, lo que ha hecho es como una segunda piel de la película, ¿no? Tiene humor, pero a la vez tiene oscuridad, es juguetona, es sofisticada, no es nunca vulgar, ¿no? Que a veces, no sé, a veces en las comedias la música resulta muy difícil, ¿no? Porque pretende apoyar el humor y eso es una cosa muy rara, ¿no? Creo que es mejor intentar hacer lo contrario, ¿no? Ir en dirección contraria, ¿eh? Y bueno, ella ha hecho un trabajo muy delicado y para mí talentosísimo. Estoy muy contento con su colaboración en la película. Y además siempre en diálogo, es decir, ha sido una búsqueda que por supuesto la hacía ella, pero siempre en diálogo, siempre buscando, no sé, el tono exacto. Para eso también ha sido un trabajo muy compartido, en el mejor sentido, ¿no? Y ella ha ido explorando hasta encontrar lo que necesitaba la película. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena por el peliculón que os ha salido. Yo tenía dos curiosidades que creo que vale la pena comentar, aprovechando que tengo a Celso aquí. Me gusta ver a Celso y a Javier juntos, después de tantos años, ¿no? De haber hecho de hermanos de Mar Adentro. No sé si luego Celso quiere, pues eso, expresar cómo ha sido volver a trabajar con Javier. Otra curiosidad para Fernando, parece que antes salía el nombre de Los lunes al sol, ¿no? Parece que también 20 años después esta película puede ser como una contraportada, ¿no? de aquella película pues tan a favor de la clase obrera, etcétera. Y luego una pregunta, aprovechando ya, Javier, que te has enfundado en la piel de este buen patrón o mal patrón, el malvado señor Blanco. ¿Qué consejo le darías a un joven que quiera emprender en este país, que tenga pues eso, esas ganas de emprender? Gracias. Voy a empezar yo. Consejo desde Julio Blanco. Porque el consejo desde mí no lo sé, pero desde Julio Blanco... Pues, a ver. Necesito un guionista, tío. Espera que te lo escribo. Que la balanza siempre esté equilibrada hacia su lado. Que ponga de su parte. De su parte. Celso, ¿quieres contestar? Que te preguntaban por el trabajo ya. Con Javier. Bueno, para mí ha sido un honor volver a trabajar con Javier, con Fernando, que ya es el tercer film que hacemos juntos. Y en esta película, pues yo me he sentido, pero que muy bien, ¿no? Porque además soy el empleado más favorito del malo, sin que yo lo sepa, que es malo. y me he sentido muy bien haciendo este trabajo, igual que todos los que he elaborado a lo largo de mi vida, ¿no? Que los trabajo muy duro, ¿no? Muy duramente, en la soledad de mi casa. Y yo creo que los buenos resultados vienen del trabajo diario. De alguna manera siempre ocurre que el trabajo te hace mejor, ¿no? Incluso el trabajo que no sale bien del todo, pero que bueno, que lo haces pensando que puede hacer una gran contribución a la película o al trabajo que se está haciendo. Y eso a mí me importa mucho, ¿no? No solo la parte mía personal, sino también aquella parte que está en función de todos los que estamos en la película. Y a mí eso me da mucha fuerza y me da mucha ilusión, ¿no? Trabajar. Y bueno,
Estoy muy contento de haber estado trabajando de nuevo con vosotros y espero que en el futuro volvamos a hacerlo de nuevo. Seguro, ojalá que sí. Pues nada más, muchas gracias. No sé si me habías preguntado algo, perdona, había una tercera pregunta. Sí, los lunes al sol, los 20 años. La contraportada de los lunes. Sí, sí, lo decíamos, ¿no? A veces, ¿no? Incluso, bueno, esta idea, ¿no? De que es verdad que un poco por la temática, aunque no es exactamente la misma, pero sí tiene que ver con el mercado laboral desde otro sitio, claro, ¿no? También hay algo en la estructura de la película. Las dos son películas corales, pero con un personaje muy fuerte en los dos casos, ¿no? Que es Santa era en Los lunes al sol, aquí es el buen patrón, que en los dos casos era Javier, claro, que de alguna manera pues hilvana todas las historias de los demás personajes, casi siempre llevándolas a su terreno, manipulándolas de alguna forma. No sé, había como elementos en común en la que son, es decir, que me daba cuenta al escribir, ¿no? No había un plan, por supuesto, no había esa intención, pero sucedía así de manera natural, ¿no? Y luego el sentir también que ese personaje que interpreta Javier en esta película es casi un antagonista natural de aquel Santa de Los lunes al sol, ¿no? De hecho, muchas veces jugábamos con la idea o fantaseábamos con la idea imaginábamos un encuentro entre los dos, ¿no? ¿Cómo sería una discusión entre Santa y Blanco? Porque los dos tienen sus razones, los dos son carismáticos, ¿no? Y pensábamos que sería muy, muy divertida, ¿no? Es una cosa que igual un día hay que hacer. Podemos hacer pero sí, es verdad que son antagonistas casi, ¿no? Javier ha interpretado en esta película al antagonista de Santa de alguna manera, ¿no? Vale, y nos da tiempo a una última pregunta. Hola, buenas. Felicidades por esta maravillosa película. Javier, yo creo que eres de otro mundo porque es increíble el trabajo que haces. Pero la pregunta va dirigida a Fernando y a Javier, un poco desde vuestra posición como artistas, creadores, pero también ciudadanos, de si en el mundo empresarial o más bien en el sistema capitalista en el que vivimos, para ascender, para tener éxito, hay que tirar de abuso de poder, de truncar la balanza, como se dice en la película, o hay una posibilidad sana de ascender. Gracias. No sé, es que también habría que, no sé, por mi parte diría que habría que revisar la palabra éxito, ¿no? ¿Qué es éxito, ¿no? Es un éxito profesional. Imagino que en el éxito profesional sí hay muchas ocasiones para poder hacer un abuso de poder, como decía Fernando, sea cual sea el trabajo que hagas, ¿no? Y tengas una cuota de poder. Pero yo no sé si eso es éxito, ¿no? O si éxito es estar bien con uno mismo y ser éticamente, bueno, pues, sano con el prójimo. No sé, a mí me gusta creer que la gente es buena y que la gente se porta bien en la gran mayoría. Y luego, claro, hay muchísimos escándalos de gente que se porta especialmente mal, ¿no? Y hay que reconocerlos y señalarlos, ¿no? Pero creo que es más de lo otro. Me gusta creer más eso. Sí, yo lo veo un poco igual, ¿no? De hecho, siguiendo lo que dice Javier, yo creo que al final alcanzar cualquier forma de éxito de esa manera, ¿no? Sea por viciando, trucando la balanza o por procedimientos, yo creo que ya, digamos, deshace el concepto de éxito, ¿no? Eso seguramente no es un éxito, es lo contrario, ¿no? Yo creo que éxito al final es otra cosa, ¿no? Hagas lo que hagas, sea cual sea tu campo o tus relaciones personales también, pues tratar de ser coherente y hacerlo de una forma honesta y sin, por supuesto, hacer daño a nadie, ¿no? Que pueda. Entonces, bueno, no sé, me pasa como Javier, yo quiero pensar que sí, que no solo es posible, sino que sucede a menudo, ¿no? Vale, pues sea lo que sea el éxito, se lo deseamos a la película para esta noche y os pido un fuerte aplauso, ¿vale? Gracias. Muchas gracias.